12 del día, 2 minutos. Seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Empezamos una hora más y seguimos conectados con ustedes para hablar de lo que pasa en Colombia y en el mundo, Ana Cristina. Y hoy, viendo el periódico El Tiempo, en su noticia de primer plano, habla de las universidades que se están preparando para el regreso a clases en medio de muchísimas dudas financieras. Usted que es profesora, usted es profesora universitaria, uno se pregunta mucho, oiga, en medio del coronavirus, en medio de que no sabemos si las clases van a ser presenciales, si van a ser virtuales, no hay muchos estudiantes que están pensando en mejor aplacemos el semestre y miremos cuándo volvemos a la universidad y cuando tengamos más certeza de si vamos a poder estar en clase o no. Sí, así es, Camila. Las condiciones de estudio durante el confinamiento por el coronavirus pues ha hecho que, por ejemplo, la Asociación de Universidades calcule que para el segundo semestre de este año la deserción pueda estar entre el 23 y el 25%, pero hay otros que hablan de hasta el 50%, porque es que además no es solamente por las condiciones de estudio que son a distancia, pues por ahora son a distancia, sino también pues porque los padres de familia o los mismos estudiantes que costean su educación pues no tendrían dinero para pagar. Y aquí estamos hablando, Camila, pues de la educación como factor decisivo para alcanzar la equidad y la igualdad, que es como lo más grave que está en el centro de esta conversación. Y le cuento, Camila y oyentes, que la semana pasada varias universidades privadas como la Central, la Tadeo Lozano, la Universidad Pontificia Bolivariana de aquí de Medellín, la Universidad de Boyacá, la Autónoma de Manizales y la Universidad Libre pidieron medidas urgentes para la educación superior. Algunas de esas medidas, Camila, es por ejemplo la extensión de pagos de capital a Findeter y la ampliación de cupos del ICETEX. Entonces, pues la pregunta esencial, Camila, no es solamente la parte económica, sino cómo debe reaccionar la educación pues a largo plazo, cómo repensarse. Ahí yo le pregunto, usted, Ana Cristina, usted tiene hijos que están por graduarse, si no me equivoco, o les faltan unos años para decidir qué carrera estudiar. Sí. ¿Qué carrera estudiar? ¿Usted por el coronavirus les recomendaría tal vez otro tipo de carrera distinta a la que hubieran pensado antes del coronavirus? Pues yo creo, Camila, que ellos en este momento están desarrollando otro tipo de habilidades. Y es decir, los que ya van a salir, pues van a tener como un tiempo para pensar. Pero sí es verdad que aquí hay un nuevo contexto completamente distinto en que se pensaría en otro tipo de carreras y también se pensaría en el desarrollo de otro tipo de habilidades para poder estudiar, es decir, aprender a estudiar de otra manera. Entonces, por eso creo que es todo un nuevo planteamiento para la educación, pues no solamente en los colegios, sino para la educación superior. Y el mundo se está replanteando la educación. De hecho, lo hablábamos como en Europa también están analizando. Bueno, el COVID-19 también nos trajo pues una condición de ponernos a pensar si realmente tenemos que reevaluar la educación y también la educación superior, y por eso hoy hemos querido invitar a tres personas para hablar de este tema que yo creo que son idóneas para analizar qué puede pasar con la educación superior, más allá de los temas financieros y las afugias que están teniendo las universidades, que sin duda es una realidad, pero pensar más allá. ¿Será que hay carreras que tal vez tenderán a desaparecer? Por eso nos acompaña Fabián Sanabria, es antropólogo, doctor en sociología y escritor, profesor de la Nacional, incluso estuvo de candidato para ser rector de la Universidad Nacional. Profesor Sanabria, bienvenido. Camila, por la invitación. Profesor Sanabria, y le pregunto a usted, ese análisis seguramente se lo están haciendo los profesores, los académicos dentro de las universidades. ¿Será que el COVID-19, esta pandemia, nos trajo también una reestructuración en el modelo académico, en el modelo estudiantil, en las universidades, de pensar que de pronto hay carreras que tal vez están quedando obsoletas y hay otras a las que les tenemos que poner más atención? Indudablemente nuestras maneras de ver y de dividir el mundo van a cambiar. Indudablemente nuestros sistemas educativos deben cambiar. Quizá le está pasando o le va a pasar a la universidad lo mismo que a la iglesia. Cuando uno ve a los líderes espirituales del mundo, no solamente de la Iglesia Católica o del cristianismo, sino a los grandes líderes religiosos que quizá no nos confortan en medio de esta sequedad espiritual que vivimos y que están repartiendo bendiciones a través de Zoom al vacío. Algo similar de lo que le pasa al creer le está ocurriendo al saber y le va a ocurrir al saber. Estar dentro de las aulas de clase ya no va a ser suficiente, ya no va a ser necesario. Vamos a asistir a partir de este momento a otros condicionamientos, a otras dinámicas, y por supuesto también estamos viendo que muchos profesores y docentes y académicos, así como estudiantes, de pronto no estaban preparados. Las instituciones tampoco estaban preparadas. Y nos toca reinventarnos
o si no corremos el riesgo de desaparecer. Y quiero también saludar a Juan Luis Mejía, rector de la Universidad EAFIT en Medellín. Rector Mejía, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta conversación y quisiera saber si usted coincide con el profesor Sanabria, y es cómo tenemos que repensar las universidades y cómo repensar la educación superior. Buenos días, Camila, y muchas gracias por esta invitación. A ver, yo creo que la universidad en general se venía replanteando incluso desde antes de esta epidemia, de muchas formas, unas transiciones muy grandes, nuevas áreas de conocimiento, nuevas formas de pedagogía, no poner el énfasis en la enseñanza sino en el aprendizaje, la incorporación de nuevos métodos pedagógicos como las aulas inversas. Entonces veníamos replanteándonos desde hace rato. Ahora nos estalla esto en la mano y nos tenemos que reacomodar prácticamente en una semana para impedir que se suspenda, dijéramos, la vida académica. Y ese es un esfuerzo inmenso que hemos hecho de continuar la vida académica. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es la suspensión, dijéramos, de la actividad académica, sea de la universidad o sea de los estudiantes. Perder un semestre me parece que es muy grave. Esa cifra del 25% que se está calculando o más es hacer retroceder el país de lo que había ganado en una década. Claro, pero doctor Mejía, yo ahí le pregunto, un estudiante o un papá de un estudiante que está pagando una matrícula, que obviamente está en afugias económicas, yo no quisiera centrar la discusión en el tema económico, pero pues evidentemente hace parte del tema, que está en afugias económicas y dice, yo seguir pagando una carrera para mi hijo, que tal vez en esta coyuntura en la que estamos, no sabemos si esas carreras van a ser rentables en el futuro. Al final los papás hacen una inversión para que sus hijos pues puedan sobrevivir también económicamente más adelante, ayudarle a sus familias, y hoy todo eso está está en incertidumbre, está en veremos, porque no sabemos si lo que están estudiando hoy, si dedicarle 4 o 5 años a pagar esas matrículas al final hará que estas personas puedan sobrevivir económicamente en un país como el nuestro. Sí, absolutamente conscientes de la situación económica y del futuro. Y a ver, la universidad no es solamente para formar profesionales, sino ante todo para formar personas. La universidad no es solamente asistir a un aula o a unas clases. La dimensión de la universidad es mucho más amplia y no nos podemos circunscribir. Me parece muy peligroso, por ejemplo, toda esta tendencia entre capacitar y educar. Obviamente, yo para qué voy a estudiar una carrera de 4 años y hago un curso por internet que me dura 2 meses y me vale $100, pero eso es capacitarse uno. Pero es que la universidad es una educación integral. Yo creo que en esta discusión tenemos que ver eso. Es que lo que nosotros decimos, nosotros educamos en el aula, pero formamos en los campus. Claro, pero como los campus hoy están vacíos, como esa posibilidad de formación que tiene usted toda la razón, doctor Mejía, y es uno va a la universidad a formarse también como persona, no solo a estar aprendiendo ecuaciones, álgebra lineal, cálculo diferencial, etcétera, etcétera, sino también a tener una vida en comunidad. Pero esa vida en comunidad hoy está amenazada y hoy las universidades no están en ello. Por eso es que muchos dicen, oiga, ¿será que si eso es lo que me ofrece la universidad, pero hoy por cuenta del coronavirus yo no lo voy a poder tener, ¿vale la pena? Yo creo que está en suspenso y yo creo que no debemos ser tan inmediatistas, Camila. Yo creo que tenemos que pensar también a un largo plazo, tener esperanza de que el segundo semestre lo podamos ir incorporando la doble modalidad de presencialidad y lo digital, y yo creo que vamos a salir fortalecidos, porque es que lo que estamos ganando es unas nuevas formas de adquirir conocimiento y de autoformación que será indispensable para el resto de la vida. Los profesores han adquirido otras habilidades, otras herramientas. Entonces yo creo que no debemos pensar tan inmediatistamente, sino que yo creo que hay que pensar primero en un largo plazo. Creemos que la universidad, si los indicadores que tenemos siguen vigentes, podemos ir abriendo paulativamente, volver a la presencialidad que todos añoramos, y yo creo que vamos a salir fortalecidos.
Profesor Sanabria, yo sé que usted tiene muy buena relación con sus estudiantes, usted se rodea constantemente de ellos y tiene muy buena relación con gente joven. Y yo sí quisiera preguntarle, cuando en medio de la pandemia usted habla con ellos, habla con sus estudiantes, ¿qué les recomienda? ¿Qué les dice frente a estas inquietudes que yo le estoy planteando al doctor Mejía, rector de la Universidad de AFIT? Bueno, pues definitivamente todos coincidimos en que tenemos que reinventarnos, en que muchos no quieren volver a la universidad, en que muchos sienten que es un riesgo ir al campus universitario. Las estadísticas, por ejemplo, de profesores mayores de 60 años para todas las universidades del país van a generar realmente un replanteamiento de las plantas docentes de las universidades de Colombia, porque muchos profesores no van a poder volver a los campus por razones de edad. Y uno se preguntaría, independientemente de la sabiduría o de las competencias o de las calidades humanas de estos académicos, ¿realmente ellos estaban involucrados en el mundo virtual? ¿Sabían prender un computador? ¿Utilizaban las redes sociales? Estaban justamente viendo que se venía esto para lo mejor y para lo peor, porque evidentemente no estoy diciendo que la educación virtual sustituya el cara a cara y la relación presencial. No estoy diciendo que una formación a través de Internet sustituya el educarse para la vida, el compartir en comunidad. Muchísimas universidades de primer nivel en el mundo son internados, están aislados del mundo. Los grandes campus universitarios están apartados de la ciudad, casi que uno está en retiro, un poco como en el coronavirus. Pero justamente lo que veo es unas enormes falencias y unos cuerpos docentes que también estaban anquilosados, que también decían que están muy bien, que aquí no pasa nada, que todo está divinamente, y no, el mundo está cambiando. Y evidentemente, si no somos conscientes de esos cambios sustanciales, no solamente la deserción, sino la imposibilidad de aprender y de enfrentar los retos que se nos vienen, para lo mejor y para lo peor, la universidad quedará en un segundo nivel. Sí, ahí es claro, profesor Sanabria, la cantidad de preguntas y que hay algunas disciplinas que estaban más preparadas para este cambio y otras no. Y eso es lo que le quisiera preguntar al rector Juan Luis Mejía, y es precisamente porque casi siempre que hay esa pregunta sobre las carreras y su papel, pues cae esa amenaza sobre las humanidades, o sea, sale esa pregunta sobre las humanidades. Quisiera que habláramos un poco sobre la importancia y esa lucha que han dado las humanidades y el papel de las humanidades en este momento y si están amenazadas o no. Sí, siempre se dice, Ana Cristina, antes de la respuesta del doctor Mejía, es que tal vez las humanidades tienen la tendencia a desaparecer porque pueden llegar a no ser tan rentables en medio de una condición y una situación como en la que estamos, porque muchos dicen, bueno, ¿y para qué queremos un literato? Muchos también plantean, bueno, ¿y para qué queremos un historiador? Y siempre se pone el foco sobre las ciencias sociales y sobre las humanidades precisamente. Y después del doctor Mejía, yo quisiera hablar sobre eso también, perdonen. Claro que sí, doctor Mejía, y después el profesor Sanabria. Listo. No, pues no es sino leer los libros de Martha Nussbaum para uno entender la importancia de las humanidades en el mundo, en la vida social. Es que mira, yo creo que veníamos con un empobrecimiento de la idea de la universidad. Un empobrecimiento de esa idea motivado por algunas cosas, primero por los rankings que solo miden las universidades por investigación científica, los mismos procesos de acreditación que no le incorporan un solo punto, dijéramos, a la vida o a la dimensión cultural de la universidad. Entonces, yo creo que es el momento de alzar la bandera y salir en defensa de la idea de la universidad, pero la universidad entendida en términos de universalidad, en donde convergen todas las áreas de conocimiento. Es que qué pobre sería la sociedad si elimináramos la literatura, si elimináramos la antropología. Yo creo que es el momento de salir en defensa de la verdadera idea de la universidad en todas sus dimensiones, en su dimensión científica, pero obviamente en la dimensión de la formación del ser humano, de la formación de la democracia. Entonces a mí sí me preocupa mucho como esa tendencia a empobrecer la idea de universidad. Yo por eso en cada oportunidad que tengo digo, es el momento en que salgamos a defender, digamos, la idea de la universidad. Miren un solo hecho.
el empobrecimiento, por ejemplo, en los presupuestos para investigación. Estalla la pandemia y ¿para dónde mira la sociedad? Para la universidad, a los centros de investigación. Por favor, denos respuestas, díganos qué está pasando. Entonces yo creo que hoy más que nunca es válida la idea de la universidad, que tenemos que salir fortalecidos de aquí y que yo creo que es un deber de todos salir dijéramos, de un ente que es fundamental en la construcción de sociedad. Entonces esa es como mi posición. Profesor Zanabria, sobre el tema de las humanidades que usted que se hablaba y decía, quiero opinar sobre ese tema porque las humanidades siempre terminan muy afectadas cuando se trata de hacer una evaluación sobre lo que está sucediendo con la educación superior. Pues mire, doctora Camila, yo quiero decirle que efectivamente las humanidades no están mandadas a recoger, al contrario, están llamadas a reinventarse. ¿Qué sería de nosotros en esta sociedad encerrada sin literatura, sin arte, sin fotografía, sin cocina, sin gastronomía, sin pensar lo actual o lo cotidiano? Evidentemente lo que estamos viendo es que había un alejamiento también de la universidad con respecto a la vida. La formación por competencias, por ejemplo, en donde chuleamos permanentemente, si usted adquiere tales o cuales habilidades, está mandada a recoger. Hay un problema fundamental de la relación de la universidad para estar a la altura de lo cotidiano, y eso lo ofrecen las humanidades. Es absolutamente precario, por no decir greco-quimbaya, aquellas personas que dicen no necesitamos sociólogas ni psicólogas, cuando justamente ante el problema de estar a puerta cerrada, haciendo referencia a la pieza de Sartre que escribiera en el 44, que es la historia de un confinamiento, se necesitan psicólogos, se necesitan sociólogos, se necesitan antropólogos. La gente se está matando y no quiere convivir, no solamente por los espacios tan reducidos donde vive, sino porque definitivamente requiere reinventar el mundo. Lo que yo estoy diciendo es que la universidad se tiene que recomponer, se tiene que reinventar como la iglesia, y que evidentemente no se puede encerrar en las cuatro paredes de las aulas, de los edificios o de los campus universitarios, en la televisión, en las redes sociales. Es hora de que tengamos escuelas de youtubers que enseñen matemáticas, física, química, humanidades, literatura. Es hora de reinventarnos, y me temo, y qué pena ahí disentir quizá con el rector o con el profesor Mejía, a quien conozco muy bien desde cuando fue ministro de Cultura y que evidentemente hemos tenido la ocasión de interactuar en diversos escenarios. Es evidente que como humanistas tenemos que proponerle al país algo, y que a veces nuestras directivas universitarias y nuestros profesores tampoco han estado, como muchos jefes de Estado, a la altura de las circunstancias. Pero profesor Zanabria, claro, todo es cierto, la importancia de las humanidades no se puede discutir, pero usted reconoce que ya antes de la pandemia algunas carreras universitarias estaban agonizando, tal vez por cuenta de la revolución tecnológica, y que ahora por cuenta de esta situación sanitaria, pues seguramente esas carreras no van a tener futuro, van a desaparecer. De ninguna manera. Quienes plantearon la agonía de las humanidades o la agonía del pensamiento es porque ellos agonizan en su humanidad, agonizan en su pensamiento, agonizan en la manera de ver y de dividir el mundo, y solo se limitan a llenar cuadritos de Excel. No, todo lo contrario. Justamente claro, hay una enorme ola crítica, perdóneme, de intelectuales, académicos y gente de a pie que requiere del arte, que requiere de la cultura. ¿Usted podría vivir en una habitación sin vestir las paredes? ¿Usted podría vivir encerrado sin tener libros, sin literatura? ¿Usted podría convivir con su mujer o con su amante sin tener una relación comportamental pensada, y a veces no acudiría al psicólogo porque está que se divorcia? Perdóneme. Por eso le aclaré que no estaba hablando precisamente de humanidades, sino de carreras en general, otras carreras que por los cambios tecnológicos ya estaban agonizando, y que seguramente esa agonía pues ahora es mucho más compleja por el tema de la pandemia. Están llamadas a recomponerse, estamos llamados a reinventarnos. Disciplina que no se recomponga. Por ejemplo, perdóneme y hablo desde una que conozco bien, la sociología. Si se queda en una sociología de los años 60, contestataria, que solamente critica y critica y critica y no propone, pues también agoniza. Es evidente que si no nos recomponemos,
que si no nos reinventamos, hablemos de la ingeniería, es increíble que haya universidades donde se inventaron la ingeniería de sistemas y se caigan las redes de la institución. Entonces, no sirve, pero no solamente en el sentido funcional, sino en el sentido de cohesión social. Pero mire, yo quiero preguntarle al rector Mejía, porque un poco usted nos estaba hablando sobre la universidad como promesa de valor para una educación para la vida, pero uno se pone a pensar hoy en día en el joven que se acaba de graduar del colegio y que tiene además la presión de pronto estar en una clase vulnerable o en estrato alto pero en pobreza oculta y que tiene que pagar cuentas, endeudarse y sus papás, y le dicen, ¿será que yo me puedo dar el lujo de pagar una universidad para educar para la vida que no necesariamente me esté a mí, digamos, garantizando un enganche laboral específico para poder, digamos, pagar la presión que tengo económica? Esa promesa de valor de una universidad para la vida no termina siendo un lujo para muy poquitas personas en un país como Colombia. Pero qué pobre sería el país, qué pobre sería un país sin pasar por la universidad. Incluso a mí cuando me dicen, ay, ¿qué le recomiendas a mi hijo para que, y yo le digo, yo no le recomiendo una carrera, le recomiendo que pase por una buena universidad. Yo creo que la formación integral que da una buena universidad te da una garantía de una vida exitosa, y una vida exitosa no necesariamente tiene que ser una vida para que uno se vuelva un millonario. Entonces, yo lo que recomiendo es pasar por una verdadera universidad, una universidad donde se combine la ciencia, la tecnología, el humanismo, el deporte, la cultura, para que uno salga enriquecido humana y espiritualmente. Pero lo cierto, rector, es que esto termina siendo un lujo, porque al final esto cuesta mucha plata. Hoy en día pagar una matrícula de una universidad es muy costoso para la mayoría de los colombianos. Entonces uno endeudarse con esta idea de integralidad, universalidad y prepararse para la vida sin necesariamente que le garanticen a uno un mínimo enganche laboral, pues parece etéreo, parece un lujo para la mayoría de los colombianos. ¿No tiene la universidad también que encontrar mecanismos para ser mucho más incluyente financieramente con la mayoría de los colombianos? Ojalá pudiéramos, ese es el ideal de todos. Pero mira, yo quiero poner en contexto. Colombia, dijéramos, ha construido, dijéramos, una infraestructura universitaria muy valiosa en los últimos años, que está en peligro en este momento. Nosotros, en los últimos años, porque es que la universidad no es solamente formación, la universidad es también investigación, y la investigación tiene unos costos inmensos, y la educación de calidad tiene unos costos inmensos. Lo que tenemos que plantear como sociedad es cómo incorporamos cada vez más jóvenes a la universidad y cómo buscamos formas para incluirlos. Pero nosotros, como te digo, en Colombia, ese esfuerzo inmenso que hemos hecho de formar doctores en Colombia, por ejemplo, crear grupos de investigación, avanzar socialmente, entonces eso tiene un costo. Entonces nosotros tenemos que buscar como sociedad formas de financiar, dijéramos, a todas aquellas personas que no puedan ingresar a la universidad, pero no en detrimento de la calidad y de la exigencia económica que tenemos en las universidades, que es inmensa. Pero, señor Mejía, yo le voy a trasladar algunos comentarios que están haciendo nuestros oyentes a través del Facebook Live, y muchos coinciden en el tema de los costos, del costo de la matrícula. Por ejemplo, le dice Leonardo Reyes a usted: hay que bajar los costos. Usted está hablando de que la universidad se dedica no solo a impartir clases, sino a un tema de investigación, etcétera, etcétera. Pero obviamente tiene que haber un replanteamiento de la economía y de cómo se presenta la educación, tomando en cuenta lo que dicen los oyentes a través del Facebook Live en cuanto al abaratamiento de la matrícula o de bajar los costos para el estudiante. ¿Ustedes tienen planteado hacer eso, poder reducir los costos para los estudiantes post pandemia? Ojalá nosotros también pudiéramos reducir los costos de la universidad. Es que si estamos hablando de costos, el esfuerzo inmenso que hemos hecho de formar doctores, de crear laboratorios, de endeudarnos para poder tener una infraestructura, dijéramos, tanto tecnológica como física, esos son costos inmensos. Es claro, podemos hacer y estamos buscando unas fórmulas
para que los estudiantes puedan tener acceso, fórmulas de financiación, de pronto unos descuentos, pero dirigidos, no a todos los estudiantes. Habrá algunas familias que pueden pagar, otras no, pero es que también tenemos que pensar en los inmensos costos de la universidad. Mira, yo creo que el que va a salir perdiendo de todo esto es el país. Nosotros vamos a retroceder de una manera inmensa. Pero ¿será solo el país o será el mundo? Porque es que pensamos que esto es solo Colombia, pero es que el mundo está en las mismas, doctor Mejía. Este debate que estamos teniendo sobre las universidades, incluso lo está teniendo la Universidad de Columbia, Harvard, George Washington, todas las universidades en el planeta están en este mismo debate. Claro, y incluso ellos peor que nosotros, porque ellos no dependen de matrícula, sino que dependen de otros ingresos, como los endowment que se les vinieron al suelo por el tema de la bolsa, porque tuvieron que cerrar las residencias universitarias, que era una fuente importante de ingresos de ellos. Yo creo que el mundo va a retroceder, y el país, ese esfuerzo inmenso que habíamos hecho, vamos a retroceder, y eso me preocupa. Ahora, hay una reinvención de la educación, como hemos dicho, a nivel mundial, pero me gustaría valerme de la experiencia y de esa sagacidad que lo caracteriza al profesor Sanabria para compartirle una reflexión que me hicieron unos académicos preparando este programa. Y cuando les pregunté me dijeron, oiga, ¿usted se vio el trino de estos mamadores de gallos fantásticos profesionales que se llaman Actualidad Panamericana? Y yo les dije no, y me dijeron, léaselo. Lo leí y decía básicamente que si el Ministerio de Hacienda le impusiese un impuesto a todos aquellos que utilizáramos la palabra repensar y reinventarse, podríamos sufragar toda la crisis de la pandemia. Entonces, eso me lleva a reflexionar sobre, o me llevaron a mí a reflexionar sobre que, en últimas, una de las grandes críticas que se le hace a los académicos es que somos muy elevados y que aterrizamos poco y que no ponemos ejemplos y que no ponemos casos concretos a la hora de reinventarnos o reconstruirnos. ¿Usted no cree que esta es una crítica bastante válida, sobre todo en estos momentos? Es una crítica bastante, perdónenme, es una crítica bastante válida en la medida en que quienes critican tampoco proponen, y es válido para los mamadores de gallo de Actualidad Panamericana. Pero mire, permítame decirle algo muy elemental. Hay un sociólogo muy importante, que es un sociólogo de la ciencia, que se llama Bruno Latour. Bruno Latour se ha inventado un cuestionario muy sencillo, con este motivo de la pandemia, que básicamente se resume en dos preguntas, y que yo se las planteo a ustedes, a los oyentes de Blue Radio y a los estudiantes de AFIT, que evidentemente dirige el rector Juan Luis Mejía, exministro de Cultura. Bruno Latour dice algo muy concreto. A partir de esta pandemia, ¿usted va a aprovechar o desaprovechar la crisis? Haga la lista individual y colectiva de lo que quiere y de lo que no quiere que siga, y trabaje fehacientemente por ello. Pues bien, yo pienso que ese reinventar lo cotidiano de lo que estoy hablando, que no es nada que tiene que ver con la estratosfera, y que evidentemente cuando dicto mis clases, cuando investigo, hablo de temas de creencias, de memorias, de deseo, de lo cotidiano, pues hablo con mis estudiantes antes de la clase de si lavaron la loza, de si tendieron la cama, de cómo están conviviendo con sus familias, de si se soportan o no, de si siguen jugando a la familia que reza unida, permanece unida, porque el amor fati es porque eres tú, porque soy yo, porque estamos hechos el uno para el otro, si vamos a seguir con el que todo está tutino divinamente, con el en este pueblo no hay ladrones, aquí no pasa nada, si vamos a seguir con el consumo que nos consume, si ustedes van a seguir consumiendo lo mismo que consumían, la cantidad de joyas, de vestidos, de casas, de carros, de automóviles que ya no pueden usar, que ya no pueden vestir, si vamos a seguir contaminando el planeta como lo contaminamos. Esas son reflexiones concretas. Si usted vota comida o no vota comida, si está obsesionado o preocupado por la fecha de caducidad de las cosas, incluidos no solamente los alimentos, sino sus relaciones interpersonales, si vamos a seguir teniendo más conexiones que relaciones. Y ahí hay todo un capítulo de la sociología contemporánea que desarrolló el célebre sociólogo Zygmunt Bauman a propósito del amor líquido, de nuestras relaciones que son solo conexiones, que evidentemente van a cambiar ahora que no nos vamos a poder tocar, que no nos vamos a poder abrazar ni besar. En 10 años
nuestros modos de sentir, pensar y actuar van a cambiar. ¿Acaso no necesitamos una universidad que reinvente eso? Pero, profesor Sanabria, eso? en medio de esa discusión con sus estudiantes que usted nos está narrando, ¿cómo es esa conversación a través, me imagino, de la plataforma de Zoom, que es la que más están utilizando en las universidades hoy en día? ¿Qué respuesta ha encontrado? Y básicamente cree que ese diálogo a través de estas nuevas plataformas, de dictar las clases de esa forma, suple no estar de manera presencial, suple el vacío o no. Es otra manera de relacionarse. Debo señalar que en la famosa educación virtual, como en el teletrabajo, que hay que regular, que eso ya está inventado hace mucho tiempo en muchos países, que tiene horarios, etcétera, etcétera, va a haber una cantidad de policías, en el peor sentido, que se van a inventar yo no sé cuántos cuadros de Excel y cuántas aplicaciones y cuántas plataformas para amargarle la vida y controlar al otro a ver si sí está trabajando. Pues eso sería lo peor pedagógica y didácticamente de la educación virtual. ¿Cómo concibo yo mis clases? Son charladitas, son conversacionales. A través de las pantallas nos mostramos cómo está el cuarto, cómo está su biblioteca, cómo se sienten. Bueno, pues es que eso nos faltaba en la relación cara a cara, profesor y estudiante. Pero obviamente no estoy diciendo que se supla el compañerismo, que se supla el hacer deporte, que se supla ir al museo, que se supla ir al concierto, que se supla el aula de clase. No, se reinventa de otro modo. Pero lo que sí le puedo decir es que dependiendo los estratos, por ejemplo, tengo estudiantes que ahora están prácticamente en unas fincas con piscina, felices, dichosos, que tienen todo y que evidentemente no quieren volver a la universidad porque les da pánico montarse en un Transmilenio para volver a la Universidad de los Andes, a pesar de que tiene todas las plataformas del mundo y de que puede generar y que puede garantizar toda la asepsia que Alejandro Gaviria garantizaría como rector de los Andes. Pues esos estudiantes no quieren volver. Y buena parte de mis estudiantes de la Nacional viven en Soacha, viven en Bosa, viven en Ciudad Bolívar y también tienen miedo, pero se reinventan de otro modo. Ellos les hace falta el campus, por supuesto, pero también tienen miedo. También están reconociendo que buena parte de lo que decían sus maestros, ahora lo pueden encontrar en Wikipedia, lo pueden encontrar en Google, lo pueden encontrar en masterclass extraordinarias y no tienen que aguantarse de que los profesores los chantajeen con la nota, con la calificación, con el sí está subiendo en competencias, etcétera, etcétera. Pues por eso les digo, es una reinvención pedagógica, didáctica, académica. Los ministerios de educación no solo pueden pensar en competencias y en cifras para satisfacer las estadísticas del Banco Mundial o del Fondo Interamericano, los fondos que patrocinan la educación, etcétera, o la OCDE. No, el mundo tiene que recomponerse y en la educación evidentemente necesitamos visionarios que permitan que la gente sueñe, que la gente viva. Una clase de matemáticas, y con eso termino, yo tuve a Carlos Eduardo Vasco, que era uno de los 10 sabios del gobierno Gaviria, que fue mi profesor de lógica. ¿Y saben cómo aprendí ecuaciones diferenciales? Con frisos y simetrías de las mochilas, con los baldocines del piso de los salones de clase. Es que necesitamos profesores que definitivamente también se reinventen. Necesitamos reconocer que dar bendiciones por Zoom no es suficiente para lo sagrado y que evidentemente tratar de dar información y conocimientos para adquirir competencias no es esa formación para la vida de la que de una manera ideal nos habla y comparto obviamente el rector Juan Luis Mejía Arango. Claro, pero mire, Camila, escuchando la discusión, yo pensaba, no sé si tal vez el país se concentra en lo coyuntural y no en lo estructural. Y lo digo porque en medio de la pandemia se habla de una posible reforma tributaria, una posible reforma laboral, pero nadie menciona la necesidad de una reforma educativa. Y países, no por pandemia, sino incluso por guerras, devastados como Japón, Corea del Sur, China, pues se levantaron de entre las cenizas gracias a que reformaron su sistema educativo, le apostaron toda la educación y de la pobreza pasaron a ser potencias mundiales. ¿Usted cree, profesor Mejía, que estamos muy distantes de lograr una reforma a la educación en Colombia? Estaba hablando sobre todo de la reforma a la educación básica, primaria y secundaria. A ver, yo quiero hacer unos comentarios antes. Uno, quedé muy preocupado con el tema del impuesto a la reinvención y a la reforma, porque voy a quedar más grabado que un diablo con eso. Porque yo sí pienso que tenemos que reinventarnos, en eso estamos. Nosotros estamos, por ejemplo, siguiendo toda esta metodología
de las 3 R's, la primera etapa de reacción, la segunda etapa de resiliencia y la tercera etapa de reinvención. Creo que tenemos que cambiar, y creo que la sociedad tiene que darse cuenta de la importancia de la educación, pero la educación en un término muy amplio, hombre. Yo quiero incorporar un elemento aquí también. La universidad dejó de ser para una sola etapa de la vida. La universidad, y por ejemplo nosotros nos estamos redefiniendo como una universidad para todas las generaciones. La velocidad de producción de conocimiento de la humanidad hace que las fronteras de los límites de las áreas de conocimiento cada vez sean más cortas, sí, y por lo tanto los conocimientos más efímeros. Entonces tenemos que redimensionar de una forma radical la universidad. La universidad hoy es un epicentro para toda la vida, no solamente para la primera etapa o para la moratoria laboral que llaman, sino que es para toda la vida. Nosotros tenemos más de 700 estudiantes de más de 55 años que han terminado su vida laboral, pero no su vida intelectual, y disfrutan la universidad como nadie. Entonces yo creo que sí hay que repensar. Lo otro, los métodos, estoy de acuerdo totalmente. El papel del profesor hoy es completamente distinto. El profesor hoy no tiene el monopolio de la información está a un clic. El profesor tiene una experiencia en la vida, tiene una experiencia en su profesión, y es un acompañante de su estudiante en la aventura del conocimiento. Sí. Hay que cambiar. Pero lo primero, y para rematar, es que la sociedad tenga la conciencia de la importancia de sus instituciones educativas como fundamento de la cohesión social, el progreso social y sobre todo de la democracia. Entonces, doctor Mejía, pero digamos, en esa reinvención de la que estamos hablando ahora de la educación universitaria por cuenta de esta pandemia, en esa reinvención no habría que mirar, doctor Mejía, dejar de construir menos edificios, menos aulas, menos edificios y salones, y pensar más en la gente. Porque es que uno ve, por ejemplo, que las universidades se preocupan mucho por construir nuevas sedes. La sede A, la B, la C, la 3, bueno, hasta la Z. Y edificios, pero la parte humana uno no la ve que se esté invirtiendo realmente en esa parte. ¿Usted no cree, doctor Mejía, que en esta reinvención de la que estamos hablando hoy, valdría que dedicarle un buen capítulo a esta parte y no a la otra, que es la que en últimas termina endeudando a las universidades y encareciendo las matrículas, porque tienen que pagar esa cantidad de edificios que han construido? Mira, yo creo que hay que matizar todo. Primero, no es cierto que no pensemos en las personas. Yo creo que hay una obsesión y el estudiante como centro del proceso. Pero yo te digo también, si este país quiere ser autosuficiente en procesos científicos, ¿cuánto valen los laboratorios de una universidad? Es que no es construir por construir, es construir capacidades para crear y generar conocimiento. Claro. Es que la universidad no es solamente transmisión de conocimiento, la universidad no es solo un aula de clases, lo que te decía. Una universidad verdadera tiene campos deportivos, una universidad verdadera tiene excelentes teatros, una universidad verdadera tiene una orquesta, etcétera. Entonces, no es solamente crear edificios para aulas, incluso ya no hablamos de aulas, hablamos de espacios para transmisión de conocimiento. El aula, eso ha quedado atrás hace rato. Ahora lo que hablamos es de espacios de aprendizaje. Pero profesor Mejía, a propósito de eso, estamos todos de acuerdo, o ustedes dos, el profesor Sanabria y usted, están de acuerdo con la importancia de la universidad, y hemos recalcado que más allá de la pandemia, pues obviamente pensar que la universidad pueda siquiera llegar a desaparecer, pues sería nefasto para una sociedad como la nuestra o para cualquiera. Pero por eso me pareció importante la pregunta que hizo mi compañero Hugo Mario Palomar desde Cali, y que vale la pena ponerla sobre la mesa. ¿Será que es momento de pensar en una reforma educativa? ¿Será que hoy que estamos ahí sí, como dicen, repensando todo, reinventando todo, hablamos de reformas tributarias, hablamos de qué vamos a hacer con el mecanismo de contratación a nivel laboral, también es momento de pensar en una reforma educativa, porque quizá es la única manera de salir adelante? Claro, total, pero una cosa, con una reforma educativa
pero pensada la educación de forma holística, porque uno de los problemas que tenemos es que pensamos la educación por compartimentos. Entonces, primera infancia, primaria, bachillerato, etcétera. Si la vamos a pensar o la debemos pensar es en una forma holística, porque no somos compartimentos, hacemos parte de un todo, desde primera infancia hasta postdoctorados, que repensemos realmente todo el proceso educativo, pero de manera integral. Porque lo peor que podemos hacer es la reforma universitaria, la reforma del bachillerato, etcétera, porque entonces nos van a llegar a la universidad por mejor reforma universitaria que hagamos, con unas deficiencias inmensas en los procesos de educación. Entonces, estoy de acuerdo en que debemos repensar la educación, pero la educación en toda su dimensión. Profesor Sanabria, creo que usted, y quiero hacerle la misma pregunta a usted porque además entiendo que la quería responder. Claro, evidentemente se necesita pensar toda la cadena alimentaria, y perdónenme la metáfora biológica, de todos los sistemas educativos, desde el jardín hasta el postdoctorado, de acuerdo, pero hay algo que en Colombia se ha quedado en remojo y es tiempo también de pensarlo a la par de la reforma en el campo universitario, y es la necesaria alianza y reconocimiento de la educación técnica y tecnológica. Ese ha sido un caballito de batalla que ningún ministro de educación, ningún secretario de educación se ha dado fuertemente en las regiones o a nivel del país. ¿Por qué? Porque en Colombia no hemos aprendido a valorar suficientemente, sino que está ya como peyorativa la educación técnica y la educación tecnológica. Y la educación universitaria debe ir de la mano, a la par de la educación técnica y de la educación tecnológica. La educación universitaria debe retroalimentar la educación básica y media, el jardín también. Necesitamos pensar las escuelas de formaciones de maestros, porque a veces con los maestros que tenemos, que repiten y repiten y repiten, o dicen como decía Jaime Garzón, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás, 1, 2, 3, pues así no sirve la educación. Garzón lo dijo desde el Auditorio León de Grey un día. Antanas Mocus era el rector, la Nacional, no sé si el rector Mejía se acuerda, y decía justamente cómo ese tipo de educación de adelante, atrás, izquierda, derecha, 1, 2, 3, como de Enrique y Ana, no nos sirve en el mundo. Entonces es evidente que estamos en mora de convocar ahora sí a los académicos, a los poetas, a los escritores, a los artistas, para pensar integralmente la educación. Esa es la mejor apuesta que pueda... Eso, profesor Sanabria, seguramente no va a ser tan fácil, porque históricamente en Colombia muchos sectores se han opuesto a esa reforma educativa. Dicen que, por ejemplo, algunos políticos, porque no da votos o porque sencillamente les interesa más que el pueblo siga en la ignorancia, o incluso algunos sindicatos de maestros que se atraviesan, sobre todo cuando se plantean reformas para evaluarlos de forma mejor. ¿Usted está de acuerdo con que hay sectores que no están interesados en que se reforme la educación en Colombia? Por supuesto, pero es que mire, con la mano en el corazón, vuelvo a la pregunta de Bruno Latour. Yo creo que como sociedad tenemos que preguntarnos qué queremos y qué no queremos que siga después de la pandemia. Yo creo que esta es una oportunidad de lujo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, a nivel individual y colectivo, para reformar y renovar muchas cosas. Mire, yo le juro que después de esto he encontrado que hay más de una reunión a la que como académico no quiero volver a asistir. Hay más de una cosa al que no quiero volver a hacer. Voy a montar más en bicicleta, voy a usar menos, yo no tengo carro y nunca lo querré tener. Yo no contamino de esa manera, pero voy a andar en bicicleta mucho más, voy a ser más calentado, voy a mandar mi ropa donde el sastre para que me la adecúe y no voy a sufrir por ponerme la última camisa de moda. Es decir, yo creo que a partir de aquí es una oportunidad de lujo, así como en la casa, así como en la familia, también los gobiernos, los estados, las municipalidades, el Senado de la República, con lo que nos dio la tierra, nos toca actuar con lo que hay. Y esos sectores retardatarios y contestatarios que a veces no quieren ni por exceso ni por defecto que las cosas cambien, tendrán que contribuir a que el cambio siga, porque el cambio es imparable. Yo creo que de la misma manera que va a venir una oleada muy conservadora, muy de retrotopía en el mundo, muy de tradición, familia y propiedad y de encerramiento, que va a romper con el libre cambio, con el liberalismo económico, con la globalización,
también va a haber un sector que va a clamar por las migraciones, que va a clamar por la apertura, que va a clamar por la innovación. Y termino diciendo algo que complementa lo que el rector Mejía decía. Hay 3 grandes funciones de la universidad, que son la formación, la investigación y la extensión o la innovación. Yo creo que ese punto de la innovación es fundamental. Recordemos lo que pasó en la escuela de Palo Alto y lo que fue Silicon Valley. Recordemos esa alianza extraordinaria que hubo, que inventó Internet, nada más ni nada menos, en los años 70, entre universidades de punta, la Universidad de Berkeley, la Universidad de California, la Universidad Estatal también, proyectos de defensa nacional y empresas de capital a riesgo de innovación. De ahí salió Apple, de ahí salieron todas esas cosas, en donde había diálogos entre ingenieros, matemáticos, lingüistas y antropólogos. No, en serio. Es decir, estamos en mora... Para hablar un poco como de reformas específicas, creo que la Universidad de los Andes hizo una reforma muy importante en medio de esta pandemia, fue justamente cambiar las calificaciones cualitativas a las, pues digamos, a cambiar una forma de calificación cualitativa y no numérica. Entonces, yo quiero preguntarle al rector Mejía si de pronto esta obsesión con la nota que tienen las universidades y han tenido las universidades, pues han desvirtuado un poco también ese fin último de la universidad como una educación para la universalidad y para la vida, como usted nos viene, digamos, instruyendo acá, y si Colombia y las universidades deberían optar por que este cambio, unas calificaciones cualitativas, sea permanente. ¿Esta es la forma que deberíamos empezar a calificar a los estudiantes? A ver, yo creo que todo el sistema educativo requiere de un proceso de evaluación, porque es la forma de medir si se está avanzando o no en el proceso del conocimiento. Nosotros hemos conservado la evaluación cuantitativa, pero esa evaluación cuantitativa implica también otras formas de evaluación. Ahí lo que tenemos que quitar, dijéramos, del imaginario es que se va a la universidad. Incluso a mí me molesta tanto ciertas palabras como gané el año o perdí el año, en vez de la palabra... Bueno, uno gana el baloto o se gana el chance, pero ya hay dijéramos, una distorsión del objeto de la educación. Por el contrario, es al final, hombre, me enriquecí intelectualmente, logré avanzar en mis conocimientos. Lo que me adquirí este semestre o este año me permitirán subir un escalón, dijéramos, en el área del conocimiento. Yo sí creo que esa evaluación cuantitativa pues nos ha llevado a esa falsa concepción de que se va a la universidad para ganar o perder y no para enriquecernos. Pero yo sí creo que todo proceso educativo necesita unas formas de evaluación. Hay unas cualitativas, otras cuantitativas. Pues me parece difícil en nuestro medio la cualitativa. Admiro mucho pues lo que ha hecho Alejandro, pero nosotros seguimos tratando de medir de manera cuantitativa, obviamente incorporando otros elementos de la evaluación que no sean solamente pues un examen o una nota o un parcial. Rector Mejía, pero si uno hace un paralelo de los aprendizajes de la universidad privada y de la universidad pública durante este confinamiento, ¿cuál sería el balance? Porque además AFIT tiene una historia que se parte en dos, porque fue una universidad que aprendió del entorno, era de administradores e ingenieros, y de un momento a otro entraron las humanidades, es decir, ha tenido las dos perspectivas. Ahora hay un nuevo corte, un nuevo aprendizaje, y comparado con la educación pública, ¿cómo quedaría? Sí, a ver, Ana, a mí pues esa diferenciación, yo prefiero hablar de la universidad. Yo admiro profundamente la universidad pública o mejor dicho, la universidad estatal, porque pues todos venimos de ahí, son nuestras almas mater y son fundamentales en la construcción del país. ¿Sabes qué me preocupa, Ana? Y a dónde se va a profundizar la brecha, en que muchos estudiantes de la universidad pública no tienen o dispositivos o conectividad que son fundamentales. Entonces yo creo que ahí las universidades privadas, dijéramos, tenemos un plus adelante. Nosotros hemos hecho un esfuerzo inmenso. De nuestros 10,000 y pico de estudiantes, parece que se nos quedan por fuera
137, pero por ejemplo, porque no me explico por qué no han pedido o alzado la mano para ayudarles en el dispositivo, porque hemos prestado más de 450 computadores, le estamos dando ayudas económicas a aquellos que no tienen conectividad para que puedan conectarse. Entonces yo creo que ahí sí se está haciendo una brecha. Señor Mejía, yo le traslado preguntas que tienen los oyentes a través de nuestro Facebook Live. Antes le doy un comentario de Francisco Aragón que dice lo siguiente: los profesores en Colombia no son mediocres, los estudiantes sí. Pero el señor Samuel Gómez le pregunta lo siguiente, señor Mejía: ¿cuál es el gasto que ha tenido EAFIT en tecnología? Porque si bien es cierto, usted nos decía que la universidad tenía unos altos costos, también usted hablaba de la inversión que tenía la universidad. Y yo quisiera saber, en medio de la pandemia, en donde se está utilizando mucho el tema de la tecnología, ¿cuál es la inversión que ha hecho la universidad y la inversión que hará la universidad post pandemia para trabajar desde casa o en este caso con el tema tecnológico? Bueno, si querés cifras te doy un dato. La transición que estamos haciendo a lo que se llama la suite educativa vale unos 40.000 millones de pesos. Pero la inversión, dijéramos, inmediata que estamos haciendo tiene que verse en varios puntos. Uno, en las plataformas por las cuales nos estamos comunicando. Allí hemos hecho un esfuerzo inmenso. En una semana tuvimos que abrir 13.800 cuentas nuevas EAFIT.co. Pero eso también nos lleva a otros riesgos. Antes de este programa estaba escuchando los riesgos de los ciberataques. Eso nos implica una inversión superior para defendernos de los ciberataques. Hemos hecho también un esfuerzo inmenso, como te digo, de tener computadores portátiles para poder prestar a los estudiantes, a los empleados y a los profesores que no dispongan. De manera que, como te digo, la sola inversión de crear en una sola semana 13.800 cuentas para permitirnos mantener esa continuidad, eso ya es una inversión muy alta. Pero el software general de la universidad tiene la cifra que te di al principio. A pesar del impuesto que nos quiere cobrar el doctor Rodrigo Pombo por usar la palabra reinvención, pues sí, hoy tenemos porque tenemos que, y precisamente ese era el debate, ¿cómo nos reinventamos la universidad? ¿Qué tenemos que pensar hoy y qué nos deja el coronavirus frente a la coyuntura? Frente a la situación económica que tiene la academia, frente a los jóvenes que hoy quieren estudiar y lamentablemente no van a poder porque sus papás se quedaron sin trabajo y no tienen cómo pagarles. Y ahí, Pombo, es donde uno dice, bueno, ¿y cómo nos reinventamos la educación superior? Para que frente a esas coyunturas los colombianos puedan seguir adquiriendo conocimientos de una manera integral, como nos lo han repetido nuestros invitados. Sí, Camila, pero fíjese que nuestros valiosísimos invitados han utilizado una y otra vez palabras como reinventarse, reconstruirse, repensarse, pero inmediatamente aterrizan esos conceptos incluso con metáforas o ejemplos muy concretos de la cotidianidad de todos los colombianos, traen cifras, traen ejemplos, es decir, aterrizan eso, con lo cual a mí me lleva a pensar que no solo la tienen clara, sino que están proponiendo fórmulas que son susceptibles de debatir precisamente porque son muy pragmáticas y no simplemente se quedan en puntos comunes diciendo tenemos que reinventarse después de esta gran y universal y letal pandemia que parece más una cuarta guerra universal que cualquier otra cosa. No, ellos trajeron los conceptos a la vida cotidiana y me parece que eso fue muy ilustrativo para los oyentes. Y por eso quiero agradecerle, profesor Fabián Sanabria, antropólogo, doctor en sociología, escritor, profesor de la Universidad Nacional. Gracias por sus valiosos aportes, por estas reflexiones que al final el país tendrá que seguir dando durante mucho tiempo más. ¿Qué va a pasar con la educación superior y cómo vamos a repensar la academia en medio de la coyuntura que nos tocó vivir? Mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. Gracias, Camila. Yo simplemente quiero decir que hay que pensar la educación como un bien público y que la famosa brecha entre educación privada y educación pública es a veces un sofisma de distracción. Y ahí comparto claramente lo que dice Alejandro Gaviria. A pesar de que la Universidad de los Andes sea una universidad privada, es un bien público y ha dado testimonio como rector, ese señor, exministro de Salud, de que es un bien público. Entonces, ojo, yo creo que la brecha, pensando en conectividad,
No es simplemente que las universidades de sus presupuestos le regalen computadores a la gente, a los estudiantes, y que evidentemente ahora los políticos hagan populismo regalando computadores y regalando tablets. No, es el Estado quien debe garantizar la conectividad de los ciudadanos. Y ahí hay un llamado de atención fundamental a ese bien público o a ese derecho humano post-pandemia que es la conectividad. Profesor Sanabria, mil gracias. Y lo mismo para usted, doctor Juan Luis Mejía, rector de la Universidad EAFIT. Gracias por ser también vocero de las universidades en medio de esta discusión que sin duda alguna es fundamental para el país, como decía mi compañero Hugo Mario desde Cali. No solo las reformas tributarias, no solo lo que está pasando a nivel laboral, también a nivel educativo tenemos que sentarnos a pensar qué vamos a hacer. Así que yo le agradezco enormemente que haya participado con nosotros hoy en Mañanas Blue. No, muchas gracias y un abrazo obviamente virtual para Fabián. Siempre es un deleite escuchar a Fabián y siempre uno sale lleno de ideas después de escucharlo. Y a ustedes muchas gracias y bueno, estamos en este proceso y yo soy del lado de los optimistas. Yo creo que cuando volvamos a la presencialidad vamos a salir muy enriquecidos. Claro que sí, vamos a volver todos además a la universidad, porque usted mismo lo dijo, profesor Mejía, ya la universidad no es solo para los jóvenes, sino la universidad se volvió para todas las edades, es decir, uno vuelve a la universidad, no importa la edad que tenga, porque el conocimiento se va actualizando constantemente y hoy más que nunca es importante que estemos también presentes en los espacios académicos, aquellos que pasamos por allá hace mucho tiempo. Allá lo esperamos. Ana Cristina, pues bueno, ánimo a los profesores, ánimo a usted, a Pombo, ustedes que dan clase por Zoom, decirle a los estudiantes que a pesar de la coyuntura, al final siempre el conocimiento, siempre estar presente en la academia es muy enriquecedor para la vida, no solo a nivel económico, sino en la formación como seres humanos. Sí, no, Camila, y es que qué tal que uno que es el profesor, el que está con todos los alumnos en ese proceso de aprendizaje y que uno también aprende de ellos, qué tal que uno que uno se echara atrás o se acobardara ante la situación. De esta situación todos tenemos que aprender y por ahora si nos toca así, pues así lo vamos a hacer. Y yo creo que el regreso paulatino, pues estamos muy cerca de ese regreso paulatino o escalonado y con un modelo mixto presencial y no presencial, pero aquí estamos aprendiendo todos. Y lo que decía también el profesor Sanabria, que es cierto no solo en Colombia, sino en el mundo. La mayoría de los profesores de las universidades, por lo general, pues son adultos mayores, muchos mayores de 60 años. También hay muchos profesores mayores de 70 que esos tendrán que hacer las clases de manera virtual, porque esa es población vulnerable que obviamente se pone en riesgo al ir a las clases de manera presencial. Y ahí es donde, igual que en el Congreso de la República, tendrá que haber un régimen mixto, semipresencial. Pero ¿sabe qué, Camila? Aquí salió algo muy hermoso en la universidad precisamente con este confinamiento salió algo hermoso y es los tutores que hay en las universidades. Es cuando el alumno es un ducho, es buenísimo en toda la tecnología, es tutor de su profesor. Entonces a los profesores les asignan tutores y eso también es un proceso muy hermoso porque es encontrar como esos saberes a través de, pues, es decir, distintos saberes y no importa la edad, el alumno también le puede enseñar al profesor. Entonces yo creo que ha habido una serie de aprendizajes que son muy bellos y ese que usted está citando, por ejemplo, los profesores que no van a poder ir a los salones, pues tienen su alumno que también es su tutor y lo puede ayudar a hacer la clase virtual. 1:00 p.m. en punto en Colombia. Hoy hablando de la educación, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, porque es un tema al que tenemos que ponerle el ojo. Es muy importante y saber cómo vamos a repensar la academia en medio del coronavirus que llegó para quedarse, como muchos dicen, y nos va a tocar aprender a vivir con él y no podemos sacrificar la academia por cuenta de este virus. Es la 1:00 p.m. en punto. A todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado, por todos sus comentarios. Acá los estuvimos leyendo. Gracias por ser tan participativos y también a aquellos que nos escucharon a través, por supuesto, de todas las emisoras en el país. Gracias por estar conectados con Blue Radio. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue que los van a actualizar con todas las noticias de Colombia y del mundo. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo
cada 3 horas. No repliques información falsa, no creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva